Quiero iniciarles rápida y brevemente con una pequeña historia de mi vida cristiana, porque todos tenemos un encuentro con Jesús, ¿sí o no? Todos tenemos un encuentro con Jesús. Y yo, analizando mis encuentros con Jesús, creo que mi primer encuentro con Jesús fue cuando mi abuelita me llevaba a la escuela dominical, al templo. Mis padres no eran cristianos, eran católicos, no practicantes, pero dejaban que mi abuelita nos llevara junto con todos los primos al templo, a los cursos de verano. Y yo creo, yo pienso y estoy seguro que ahí se fue sembrando una semilla en mi corazón, una semilla de fe. Yo por eso le doy gracias a Dios por mi abuela, que le creyó al Señor, que esa semilla iba a producir fruto. Después, cuando ya era un poquito más grande, preadolescente, y mis padres nos llevaban a la casa de mis abuelos en vacaciones, llevaron la película de Jesús, este movimiento de cruzada estudiantil para Cristo grande y a nivel mundial. Llevaron esa película y al final de la película te llevaban a hacer la oración de fe. Y yo recuerdo gratamente que después de que terminó esa película padrísima, hice esa oración de fe y regresé a la casa de mis abuelos con una alegría, con una presencia de Dios increíble. Pero bueno, después, creciendo, mis padres me llevan a un retiro de jóvenes en la iglesia católica. Me empiezo a involucrar en la vida de los jóvenes. Durante varios años, de los 15 hasta casi los 20, estuve involucrado. Y realmente fui católico practicante, no de domingos, ni de bodas, ni de 15 años, sino practicante. Y me capacitaron para ser líder de jóvenes y junto con otros líderes nos reuníamos para las diferentes actividades y apoyábamos en la iglesia y muchas cosas. Y en una reunión con líderes que dice el sacerdote, a ver, Roger y Gabo, un favor, vayan a la bodega y bajen un cuadro. Está en tal lado, y lo llevan y lo ponen enfrente del Cristo, en el altar de la iglesia, porque nos reuníamos en la iglesia Guadalupe, y lo ponen enfrente del Cristo, por favor. Y nosotros bien, sí, vamos, sí, padre, vamos, sí. Y fuimos, llegamos, ya estaba todo listo nada más para enganchar, nos bajamos y lo veo, yo digo, wow. Y le digo a Gabo, ¿ya viste? Es un Cristo resucitado. Wow, y me fui maravillado. Yo ya tenía a Jesús en mi corazón, ya había tenido un encuentro con Él y Dios me estaba abriendo los ojos a cosas mayores de las que en ese momento yo podía entender. Y regresamos y pasó la siguiente reunión. Ya había pasado Semana Santa y le digo en esa reunión con los demás líderes de jóvenes, le digo, oiga, padre, ¿por qué no dejamos el Cristo resucitado en lugar del Cristo crucificado? Y me dice, ya pasó Semana Santa, ya se quita. Ok, pero enfrente de todos le dije, yo quiero creer en un Cristo resucitado. Y si en algún momento voy a ver a Jesús en una imagen, yo lo quiero ver victorioso. Y en eso todos los líderes me voltearon a ver, algunos como diciendo, está loco este cuate, y otros dijeron, sí, es cierto. Y el padre me dijo, sí, tienes toda la razón. Y yo lo comenté sin ningún afán de esperar algo, solamente expresé mi sentir. ¿Y qué creen? Años después empiezo mi vida cristiana, pero como evangélico cristiano, me caso, tengo a mis hijos y una tía se casa y precisamente hacen su boda en este templo, en el templo Guadalupe. Y entro yo con mi amada esposa, mis pequeñitos chiquitos, ¿y qué creen que me encontré en el altar? ¿Cómo? En lugar del crucifijo estaba un cuadro padrísimo de un Cristo resucitado. Si me ayudan a poner la siguiente imagen, porque les veo con cara de que no me creen. Una sobrina
Bueno, una prima va a misa todos los domingos ahí y no sé si alcanzan a ver al Cristo resucitado. Wow. Véame para acá, véame para acá. Véame para acá. Mis hermanos, ¿tu corazón está encendido por Cristo? Tu corazón está encendido por Cristo, está apasionado por Cristo. Tu corazón te permite ver más allá de lo que tus ojos leen cuando lees la palabra. Tus ojos te permiten ver y tu pasión te permite ver más allá de lo que ves en el universo, en la tierra, en la creación. ¿Te lo permite tu pasión? Anhelo de corazón que esta mañana tu corazón salga avivado, salga apasionado por Cristo. Amén. Y que algún día tú vayas dejando huella en la vida de otras personas. ¿Quién dice amén? Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. La enseñanza del día de hoy es un día para hablar de la resurrección, pero también para hablar de evidencias. Amén. Por eso, mis hermanos, la resurrección de Cristo no comenzó con una celebración, al contrario, lo que acabamos de leer es que fue un tiempo de tristeza, de dolor, porque habían crucificado a Jesús y ya los discípulos y todos sus seguidores, incluyendo María Magdalena, Juana, Salomé y todos los discípulos de Cristo, no sabían qué iba a pasar. Y pareciera que la resurrección de Cristo empezaba así, pero en realidad estaba terminando con gozo, con confianza, con alegría, porque realmente habían visto que Jesús había resucitado. Gloria a Dios. Y miren, mi hermano, mi hermana, la primera reflexión de esta mañana es la búsqueda en la oscuridad. La búsqueda en la oscuridad. Y vayamos nuevamente a Juan 20, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios así. Juan capítulo 20, versículo 1 y 2. Dice: el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El lunes es el primer día de la semana laboral. ¿Sí? Pero el primer día de la semana es el domingo, el día del Señor. No el día del Señor de la barbacoa de la esquina, el día del Señor Todopoderoso, amén. Ok, entonces el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo ¿qué? ¿Siendo qué? ¿Cómo camina? ¿Cómo se mueve usted en la oscuridad en una calle tranquila de aquí de Cuernavaca? Relajado, como si no pasa nada, ¿verdad? Puede bajar por la bajada del Salto y se siente completamente seguro. ¿Cómo caminas en la oscuridad? Con todos tus sentidos alertas, ¿verdad? De ruidos, movimientos. Así caminas en la oscuridad. Imagínense a María Magdalena. El día de hoy también vamos a imaginar mucho, ¿ok? María Magdalena dice aquí, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Pero no solamente vio eso, más adelante nos lo va a mencionar. Versículo 2, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. ¿Quién era el otro discípulo? Juan, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Mis hermanos, muchas veces la oscuridad no significa solamente algo físico, ¿sí? La oscuridad de nuestras vidas a veces va a tener que ver con oscuridad emocional, oscuridad espiritual en nuestras vidas. ¿Sí me siguen? Momentos de dolor, momentos de crisis, esos días de repente como pueden ser días oscuros. Y la primera pregunta de esta mañana es: ¿buscamos a Dios solamente cuando las cosas van bien y salen bien?
o aún en tiempos de oscuridad, de dolor y crisis? ¿Cuándo buscas más de Dios? ¿Cuándo te congregas más? ¿Cuándo no faltas? Porque debería ser en los dos momentos, en los momentos bien y los momentos no tan bien, en los momentos aún de oscuridad, seguir buscando de Dios, amén. Y curiosamente, cuando la gente está pasando una situación difícil, hay gente que dice: no te acerques con los cristianos, se van a aprovechar de ti, de tu momento de debilidad, de tu momento de crisis, y te van a llevar a sus cosas. ¿Sí lo han escuchado? A mí repetidamente me lo han dicho. Sí, vienes a ver a Julanito porque está en dificultades. ¿Sabes qué? Cuando tú y yo estamos en dificultades y en tiempos difíciles, todos tus sentidos, aún tus sentidos espirituales, están alerta. Y es el momento preciso para tener una conexión y un contacto con nuestro Dios. ¿Quién dice amén? A veces Dios permite que pasen ciertas cosas para que tu corazón de piedra sea emblandecido y tu espíritu esté alerta a la presencia de Dios. Amén. Y bueno, sigamos. Versículo 5. Bueno, vayamos a Juan 23 al 10, por favor. Porque esta es la evidencia que vamos a empezar a ver tú y yo en esta enseñanza. La evidencia que despierta la fe. Juan 20 del 3 al 10 dice: y saliendo Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que el otro y llegó primero al sepulcro. Algunos ya saben por qué, ¿verdad? Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Fíjense, Juan reconocía la autoridad que tenía Pedro y dijo: no, yo no entro primero, que entre primero Pedro. Versículo 6 dice: luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Wow. Dicen los estudiosos en la palabra, los teólogos, que ese proceso en el que Jesús pasa a ser glorificado traspasa los lienzos y como que esos lienzos se desinflan. Y otros estudiosos mencionan que ese sudario era una especie como de una servilleta, con la que nosotros conocemos, blanca, que ayudaba a detener la quijada de las personas que habían fallecido, y con la otra parte le cubrían el rostro para que no lo vieran los demás por respeto. Esos eran los usos y costumbres de ese tiempo para utilizar los lienzos y el sudario. ¿Sí me sigue? Versículo 8. Versículo 8 dice: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. ¿Y qué dice? ¿Quién fue el primero que creyó en la resurrección de Jesús? Juan. Era tanto su fuego y su pasión por su amado Señor Jesús, que aunque permitió que entrara Pedro primero, después que él entró, creyó. No solamente vio, sino creyó. Versículo 9 dice: porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Entonces, mis hermanos, ¿qué encuentran Pedro y Juan? ¿Qué fue lo primero que encontraron? Primero encontraron la tumba vacía. Eso fue lo primero que encontraron. Y después, los lienzos ahí puestos, bien dobladitos. Fíjense, un lienzo es como una venda un poquito más grande de las que ustedes conocen, y con ese envolvían a los cuerpos. Pero ahí estaban los lienzos bien ordenados.
La parte clave de esta porción que acabamos de leer, mis hermanos, está en el versículo 8, donde dice: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Diga conmigo: y vio y creyó. Mis hermanos, muchas veces la fe comienza viendo. ¿Sí sabía eso? Muchas veces empieza viendo. Yo de niño les platicaba que iba a la escuela dominical. Por eso nunca olviden de llevar a sus hijos a la escuela dominical, porque ahí se siembra la palabra. Amén. Yo de niño me acuerdo un montón de cosas de niño. Hasta mi esposa me dice: oye, ¿te acuerdas de tantas cosas? Y tan pequeñito, ¿tienes memoria? Yo me acuerdo que en la escuela dominical nos arrodillábamos y orábamos. Y yo que era nuevo en eso, volteé a ver a los demás niños y veía la fe con la que oraban, que decían: wow, están orando a alguien vivo y real. ¿Saben qué fue lo que a mi esposa la hizo llegar a los pies de Cristo? ¿No fue que estuve un año compartiéndole para que se arrepintiera y recibiera al Señor Jesús? ¿Saben qué fue? No fui yo tampoco, todo un galanazo con copete tipo Elvis Presley. No fui yo. ¿Saben qué fue? Empezamos a convivir como jóvenes con otras familias y ella vio algo diferente en las demás familias y dijo: wow, yo quiero una familia así. Entiendo que solamente con Jesús puede haber una diferencia. Te pregunto, ¿tu vida, tu familia está inspirando a otros a creer en Jesús? ¿Eres tú una evidencia? ¿Tu familia es una evidencia de que Jesucristo es real y que vive? Pastor, ahí voy, espéreme, deme chance, apenas voy empezando. Se va a ver, se va a notar que Jesús mora en ti. Amén. Aleluya. Y bueno, mis hermanos, la explicación poderosa de esta evidencia es que los lienzos estaban ¿qué? Estaban ordenados, estaban doblados. Si un ladrón se hubiera llevado el cuerpo de Jesús, se hubiera tomado el tiempo de desdoblar todo el cuerpo ensangrentado de Cristo, quitarle las vendas pegadas en las llagas, y después de todo eso doblarlos calmadamente, y después dice: vámonos a llevarnos el cuerpo de Cristo. No, un ladrón no haría eso. Un ladrón no haría eso. Amén. Un ladrón nunca lo haría, mis hermanos. Por eso, ¿qué nos indica esta evidencia? Que el cuerpo de Cristo no fue robado. A eso se le llama resurrección. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor, que resucitó de los muertos y dejó evidencias. Ahora, antes de seguir, ¿estás dispuesto a que las evidencias que vamos a seguir viendo confronten tu incredulidad? Porque algunos siguen creyendo y dudando si realmente Jesús resucitó. ¿O quieres permitirle al Señor: Señor, sígueme revelando, quiero seguir conociendo tu verdad, quiero seguir creciendo mi fe, quiero que mi corazón se encienda apasionadamente por ti y por tu palabra? ¿Quién dice amén? Mis hermanos, ¿a quién le gustan las películas de detectives? A mí me encantan, porque me encanta tratar de descubrir la escena, el crimen, quién fue el asesino, todo eso. Y mire lo siguiente, vayamos a la siguiente imagen. ¿Listos? Un detective, ¿cómo llegaría a la escena? ¿Cómo llegaría? ¿Qué? Observando, tomando nota.
identificando todos esos detalles importantes que le van a llevar a entender qué sucedió, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por eso Pedro observó. Y Juan no solamente observó, sino que también ¿qué? Creyó. Y esto nos lleva a la tercera reflexión, mis hermanos, el encuentro personal. Un encuentro personal con Jesús siempre va a transformar la vida. Levanten la mano las vidas transformadas en esta mañana por Cristo. Tú y yo somos vidas transformadas. A lo mejor no tanto como tú y yo quisiéramos, pero Dios está haciendo una obra de purificación, de santificación por medio del Espíritu Santo. Amén. Vayamos a Juan 20:11, por favor. Juan 11:20 dice así: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. O sea, ya había ido por Juan y por Pedro y ya había regresado al sepulcro. Y dice que María estaba ¿qué? Llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, dentro de esto que estaba sucediendo, que no entendía si se habían robado el cuerpo de su Señor. Dice, ¿qué pasó entonces? Y volvió a girar para ver qué había dentro del sepulcro. ¿Y qué sucedió? Dice, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno en la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. ¿Se acuerdan de esa misma escena en otro momento en la Biblia? De dos ángeles puestos en un lugar y en el otro extremo. A ver, ayúdenme con la siguiente imagen, por favor. En el Antiguo Testamento, había un lugar donde estaba el arca del pacto, donde estaba también el propiciatorio, donde se llevaba el cordero para limpiar de pecado al pueblo por un tiempo. Y después otra vez se tenían que llevar ese cordero lo más puro posible, lo más perfecto, para volverlo a sacrificar y que ese derramamiento de sangre purificara y perdonara los pecados de todo el pueblo. Y donde solamente se manifestaba la presencia de Dios. Lo que vio María Magdalena, ¿saben qué fue? Fue un nuevo pacto, en donde el Cordero perfecto y sin mancha había sido entregado. Y los ángeles, ¿cómo estaban? ¿Cómo leíamos que estaban? ¿Estaban con sus espadas desenvainadas viendo a ver quién entraba? No, estaban sentados en paz, glorificando a Dios, diciendo, ha regresado la paz de los cielos con la humanidad. Wow. Eso fue lo que vio María Magdalena en ese momento. El perdón de los pecados. Versículo 13. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió. ¿Y qué dice? Y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Era tal su shock que cuando volteó a ver a Jesús no lo reconoció. Estaba distraída tratando de entender qué había pasado. Sabían que uno de los mayores actos corruptibles e indecibles era robarse el cuerpo fallecido de alguien. Y ella no lo podía entender, estaba en shock. Y aunque Jesús estaba frente a ella, no le reconoció. Versículo 15. Dice así, y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Creen que el Señor Jesús no sabía?
¿Por qué lloraba y a quién estaba buscando? Jesús hace este tipo de preguntas muchas veces, pero para sacarnos de nuestra distracción, para enfocarnos la atención a lo importante que quiere que tú y yo veamos. Bien, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano. ¿Sí saben qué es hortelano? Es como un jardinero, el que cuida el jardín y que procura que esté bello, que luzca bonito. Aquí hay jardineros, aquí hay hortelanos. Mi hermano Nico es un hortelano, Juanito es un hortelano. Le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Versículo 16, fíjense lo que dice. Jesús le dijo: ¿qué? María. En su tono amoroso, en su tono cordial. Bueno, déjeme decirle algo. En esos tiempos, un hombre no le podía hablar a la mujer con su nombre de pila, a menos que fuera un familiar directo o que había una relación muy estrecha. Era muy mal visto, pero Jesús le dice: María, María. ¿Y qué sucedió? Hay una conexión espiritual que hace a un lado toda esa distracción, todo ese shock. Y en eso dice: volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir ¿qué? Maestro. Y mire, la clave de esta porción que acabamos de leer es el versículo 16, donde dijo Jesús: María, María. Todo cambia, hermanos, todo cambia en el momento que Jesús le habla a María por su nombre. Todo cambia en ese momento. Y escuche con atención lo siguiente: la fe, mis hermanos, la fe no solamente es información. La fe no es todo el conocimiento pleno que tú tengas de las cosas de Dios o de la Biblia, o que hayas memorizado tantos versículos. Tiene que ver principalmente con un encuentro personal con Jesús. Yo he conocido personas que me han dicho: no, yo ya me leí como 5 veces la Biblia, pero no creo en tu Jesús. Me lo han dicho y se lo han leído, y sí les creo, porque son buenos lectores. Pero ¿qué creen? Nunca les ha sido revelado Jesús, porque leen la Biblia con otra intención y no para encontrar al Salvador y al Mesías. Mis hermanos, ¿quién ha tenido un encuentro real y personal con Jesús? Los que no levantaron la mano, yo espero que algún día tengan un encuentro personal y apasionado con Jesús, porque tu vida va a ser transformada, tu vida va a ser cambiada. O quizás aún todavía Jesús no se te ha revelado, pero muchos hemos experimentado ese encuentro personal y transformador con Jesús. Y no estoy hablando de un retiro, no estoy hablando de un evento, sino un encuentro personal tuyo con Jesús, a solas, y que le hayas entregado tu vida y que le hayas dicho: te necesito en mi vida, te reconozco como mi Señor y mi Salvador, yo no puedo solo, te necesito en mi vida, que señorees, que seas mi dueño, que seas mi Señor, el capitán de mi barco. Miren, tengo unos amigos que me mandaron una foto. Si gustan poner la siguiente imagen. No sé si algunos de ustedes los conozcan. Tuvieron una reunión y me mandaron una foto. Y ¿alguien conoce al menos una persona de estos amigos? ¿Quién conoce 2? Levante la mano. ¿Quién conoce a 3? ¿Quién conoce a todos? Bueno, de mi derecha a mi izquierda, ¿quiénes son? La jovencita se llama Greta Thunberg. Es una joven activista que ha estado luchando y ha estado trabajando fuertemente contra el cambio climático. La siguiente persona es una persona no tan querida, porque trabajó con Trump, y ahorita Trump no es muy querido, que digamos. Pero este hombre
ha hecho un impacto significativo en la movilidad a través de la energía, que son los autos eléctricos. Él fue el innovador. Y no solamente eso, está haciendo algo innovador también en los vuelos espaciales. Y mucha gente lo conoce. Y también está por ahí, ¿quién, Fabi? Nayib Bukele. ¿Sí saben quién es Nayib Bukele? Como esta era una reunión de cotorreo, fue hasta con gorra. Pero él es el presidente de El Salvador. ¿Y saben por qué es conocido? Porque él ha transformado la forma de gobernar un país. Ha hecho una revolución en su gobernanza. Y no solamente eso, sino en la forma en la que ha controlado a los maras salvatrucha. Y tiene prisiones llenas de maras salvatruchas. Y ya nadie quiere cometer un delito porque ya saben a qué le tiran. Pero no solamente en eso, sino en tecnología y en muchas otras cosas más. Nayib Bukele ha sido alguien que ha impactado al mundo. Y por último hay una mexicana, muy sonriente. ¿Sí la ubican? ¿Quién es? Yalitza Aparicio. Esta chica se hizo famosa por una película que se llama Roma, pero actualmente es una activista que está no solamente en México, sino en todo el mundo, haciendo valer los derechos de los indígenas, de la gente pobre, de la gente con pocos recursos, para que todos los recursos lleguen también a ellos. Pero bueno, les traje esta foto que me mandaron estos amigos. ¿Saben por qué? Porque algunos los conocen de vista, algunos los conocen por sus nombres, algunos los conocen por el impacto que han hecho en la sociedad. Por eso no es realmente conocerlos. ¿Sabes qué es conocer a alguien? ¿Sabes qué es conocer a Jesús? Es que tienes una conexión, una relación personal diaria. Ayer nos lo compartía el hermano Mario en la reunión de varones. En la mañana, en la tarde, en la noche, en receso de tu trabajo, en todo momento te conectas con Él, con tu Señor. Esa es una gran diferencia. ¿Y Jesucristo impactó el mundo? No solamente en su tiempo, lo sigue impactando. Amén. Esa es la gran diferencia. Les voy a pedir que cierren sus ojos un momento ahí en su lugar. Vamos a reflexionar. Vamos a reflexionar, por favor. Medite por un momento lo siguiente. María Magdalena, imagíneselo por favor. María Magdalena se encontraba llorando fuera del sepulcro junto con otras mujeres, porque no fue sola. Iba con Salomé, con Juana, con María y otras mujeres más. Y seguramente todas estaban llorando. Pero había una relación muy estrecha entre Jesús y María Magdalena. Era una relación tan estrecha que cuando dijo su nombre, todo cambió. Todo cambió. Allí en tu lugar, con tus ojos cerrados, ¿crees que Jesús también te puede llamar por tu nombre? Y no estoy hablando audiblemente, porque Él lo puede hacer si Él quiere. Pero cuando tú te conectas realmente con Jesús, con el Dios Todopoderoso, realmente hay una conexión. Y es como si tú escucharas tu voz de parte de Jesús. Porque, querido hermano, querida hermana, ahí en tu lugar, con tus ojos cerrados, déjame decirte que no eres uno más de esos 8,300 millones de personas que hay en el mundo. Jesús te creó. Jesús te creó en el vientre de tu madre y te dio forma, y te dio esa nariz, ese cabello, esas manos, esos pies,
esa inteligencia, esos dones, esos talentos, Él los creó en ti. Y tan los creó en ti que Él te ve. Hoy te ve y te conoce. Y te conoce por tu nombre. No sé cuándo tuviste un encuentro con Jesús, pero Él habló a tu alma, a tu espíritu. Y quizás te dijo: Eduardo, Yasmín, Rosy, Fabi, Patti. El Cristo resucitado sigue hablando a las personas. Y si Dios ya te habló y te dijo: sígueme, ¿alguien puede dar gracias a Dios, gracias a Jesús por habernos encontrado y habernos llamado por nuestro nombre? Si es así, repitan conmigo: gracias, Jesús. Díganlo como si quisiera que lo escuchara hasta el cielo. Gracias, Jesús, por encontrarme y por llamarme por mi nombre. Porque la misión no nace en la resurrección, mis hermanos. No nace desde la resurrección. Miren, Juan 20:17 dice: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Y les dijo: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces que María Magdalena, para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Véame, hermano, véame, hermana, voltéme a ver. Jesús nos sigue diciendo: ve a mis hermanos, ve a mis hermanas, ve con tu tío, ve con tu nieto, ve con tu sobrino y háblales de la resurrección, háblales de que he vencido la muerte, el sepulcro, la muerte no me pudo contener. Háblales de mí, háblales. Dice la palabra que inmediatamente María Magdalena fue a ver a los discípulos. No cuestionó a Jesús, no dijo: ¿será esto de Dios? ¿Será que Dios tiene razón? ¿Será que es necesario que muchos crean en Jesús resucitado? Por tu boca, por tus evidencias como hijo, como hija de Dios, tu vida que ha sido transformada, y que digan: Roger antes no era así, Erika nunca la había visto con tanto amor, Sam brilla, tiene algo diferente. ¿Sabes cómo se le llama a eso? Un encuentro con el Creador, un encuentro con Jesús. Amén. ¿Y será cierto que el que se encuentra con Jesús no se puede quedar callado? Sí, hermanos, quien realmente tiene un encuentro con Jesús no se puede quedar callado. No puede decir uno: no, es mi fe, es mi Jesús y yo me lo guardo para mí solo. No, porque entiendes que el amor de Dios es tan grande que no se puede limitar a una persona, a una iglesia, a un grupo. El amor de Dios sobrepasa todo, sobrepasa todas las cosas, hermano. Y mire un dato relevante. ¿Sabías que después de que resucitó Jesús, más de 500 personas lo vieron? No solamente fue María Magdalena, no fue solamente después cuando
Cuando Tomás decía: hasta que no vea a Jesús y ponga mis dedos en sus costados, creeré. Y que Jesús, glorificado, traspasó esas paredes y se puso en medio de ellos. Wow. El Cristo resucitado es y sigue siendo compartido a otros. Amén. Primera de Corintios 15:6 dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Mis hermanos, hubo muchos mártires en la iglesia primitiva y no murieron por una ideología, no murieron por una filosofía espiritual. ¿Sabes por qué murieron? Porque vieron una evidencia de una tumba vacía, de un Cristo resucitado, de unos lienzos que estaban ahí. Ellos creían firmemente que Jesucristo no habían robado su cuerpo, que Él había resucitado. Y cuando eran llevados al estadio para que fueran atacados por los leones y destajados por ellos, y ellos seguían creyendo en el Cristo resucitado, porque era más que una lectura, era más que lo que ellos habían creído, era lo que habían visto: a Jesús resucitado, a Jesús que había caminado con ellos en Emaús. Por Él murieron. Queridos hermanos, hay datos arqueológicos también que hablan de una tumba vacía en esa época, con esas características específicas, y de unos lienzos y un sudario con esas especificaciones que hablan de la veracidad de ese suceso. Estas evidencias, mis hermanos, demuestran que la resurrección de Cristo no solo es fe. La resurrección de Cristo no solo es fe, sino, mis hermanos, es un hecho histórico y real. Le invito a que se ponga de pie. ¿Qué significa para ti esta mañana la tumba vacía de Jesús? Renueva tu fe, enciende ese fuego que Dios puso en ti. ¿Qué significa para ti esa tumba vacía? Esa tumba vacía debe significar que el pecado no tuvo poder sobre Jesús, que la tumba no pudo contenerlo, y que el poder de Dios y el Espíritu Santo que lo levantó de los muertos es el mismo que vive en ti, que vive en mí, por fe. No porque somos buenos, sino porque Él es bueno y vive en nuestro corazón. Cristo no está muerto. Dile al que está a tu lado: Cristo no está muerto, Él vive, Él resucitó. Todos aquellos que han traído una prenda blanca, próximo año más las vamos a traer, recordando, conmemorando que la oscuridad no pudo contener a Jesús. La muerte no pudo detenerlo para su propósito. Amén. Les comentaba de mis inicios en el evangelio como cristiano. Bueno, sirviendo, empezando en la iglesia católica, y después llegué a la iglesia cristiana evangélica y empezaron a abrirse mis ojos todavía más. ¿Y qué creen? Dios me hablaba y me sigue hablando y me sigue mostrando cosas. Para muchos es locura, pero una vez, hace más de 33 años, yo iba manejando mi coche y Dios habló a mi corazón y me dijo: métete a esa calle. Y obedecí y me metí a una calle y dije: Señor, ¿a qué me traes aquí? Y seguí avanzando por esa calle
Y recordé que era la casa donde vivía Yuri, una jovencita que conocía 3 años atrás. Pero como ella tenía 15 años y yo 18, decidí mejor retirarme. Pero Dios me llevó ahí. Toqué la puerta, salió su mamá de Yuri y me dijo: Rogelio, qué milagro. Le digo: señora, Dios le bendiga. Ahora soy cristiano. He tenido un encuentro con Jesús. Vine a saludar a Yuri. Me dice: Rogelio, ella ya está trabajando. ¿Ya está trabajando? Sí. Pero yo le doy tu recado que viniste a verla. Gracias. Me regresé a mi casa. Y yo dije: ¿habrá sido el Señor? No creo que esta vez no fue el Señor. ¿O habrá sido el Señor que quería que le compartiera a la mamá de Yuri? No sé. Pero llegué a mi casa y pasó al otro día. Regresé de la escuela y me senté a ver la tele. Y viendo Papá Soltero con César Costa, empieza a sonar el timbre, el ring de mi teléfono. Y teniéndolo yo a una mano, estaba enfocado riéndome del programa. Y seguía sonando el teléfono. Y dije: nadie lo está contestando allá arriba, creo que yo lo voy a tener que contestar y voy a tener que distraer de este programa. Y tomé la mano sin dejar de ver la televisión y dije: bueno. Y alguien dijo: Rogelio. ¿Con quién desea hablar? Hola, soy Yuri. ¿Cómo estás, Rogelio? Y yo: ¿quién es Yuri? ¿Quién es esa persona que está diciendo mi nombre? Y mi corazón se está saliendo de mi pecho. ¿Quién habla? Y me dice: Yuri, me fuiste a ver ayer, me fuiste a buscar ayer. Hermano, hermana, sin yo entender ni comprender, su voz diciendo mi nombre hizo una conexión, no solo emocional, sino espiritual. Una conexión que viene del cielo con quien iba a ser mi esposa. Al otro día nos fuimos a tomar un café y tomando el café, Dios seguía hablándome y de repente ¡pum! Es la madre de tus hijos. Yo: es la madre de mis hijos. Todavía no es mi novia, todavía no le pido que sea mi novia, ni que se case conmigo, ni sé qué va a ofrecerle, y es la madre de mis hijos. Querido hermano, querida hermana, quizás hoy Jesús no te hable por teléfono y te hable por tu nombre, pero así como a María Magdalena, sigue tocando los corazones de las personas y te sigue hablando por tu nombre. Y te dicen: Gode, de cariño, Sam, Iraida. Jesús nos sigue hablando por nuestro nombre. En esta mañana quiero hacerte una invitación. Algunos nos hemos sentido en oscuridad, vulnerables, con los sentidos activados, porque no sabes qué va a pasar mañana, ni qué va a pasar en un mes, con tu salud, con tu trabajo, con tus hijos. Y algunos quizás caímos en situaciones difíciles. Jesús hoy quiere encender tu corazón, quiere encenderlo. Y si hoy estás aquí, no es por casualidad, es porque Dios sigue cumpliendo su obra en ti y en mí. ¿Quién dice amén? Van a poner en la pantalla una oración, léela, y si estás de acuerdo, quiero que tú y yo la repitamos. Léela por favor antes de leerla, de decirla, si es que la quieres decir.
los que quieran que Jesús encienda su corazón, lea conmigo: Señor Jesús, hoy escucho tu voz, hoy respondo a tu llamado, creo firmemente que has resucitado, te entrego mi vida, enciende mi corazón, quiero vivir apasionado por ti y compartir a otros tus buenas nuevas de salvación. Aleluya. ¿Quién da un aplauso a nuestro Dios? Aleluya. Tome su lugar. Cierre sus ojos. Gracias, Señor, por recordarnos que la tumba está vacía. A veces lo olvidamos. A veces nos distraemos fácilmente con el mundo, la vida, los problemas, los celulares. Nos distraemos. Pero tú siempre llegas oportunamente a nuestras vidas para recordarnos quiénes somos en ti. Gracias por la esperanza viva de la resurrección. Gracias, porque hoy sigues transformando nuestras vidas. Haznos testigos y proclamadores de tu resurrección. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerde siempre esto: la tumba vacía no es el final de una historia, es una nueva vida que comienza en Jesús. Amén.